Aquí a grabar. Ok. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase. Estamos muy contentos de estar un jueves más aquí adorando a Dios a través de la clase bíblica. Eh, Estamos haciendo esto mal porque no estamos terminando la clase en el tiempo que es, pero ¿qué podemos hacer? Esto ha sido una costumbre ya en nuestra iglesia que algunas clases nos cogen varios días. En vez de un solo día, nos cogen varios días, pero que todo sea para que podamos entender claramente la palabra de Dios y que todos sean edificados. Yo siempre he dicho que no tengo problema con que nos extendamos, siempre y cuando, ¿verdad?, podamos entender la palabra de Dios y Dios nos habla a través de su palabra y seamos edificados. Eh, Vamos a hacer una oración y comenzamos con la clase de la semana pasada, que nos quedamos prácticamente a mitad. Señor, gracias te damos en esta noche. Honramos y glorificamos tu nombre y te damos gracias porque eh, te ha placido, Señor, que estemos aquí un jueves más, Señor, honrándote a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender la misma. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Queremos ser edificados, Señor, y queremos que tú te glorifiques, Señor, que seas tú honrado en todo lo que vayamos a hablar, Señor, especialmente en el tema que estamos hablando sobre el Evangelio. Nos quedamos la semana pasada por la clase número 6 y hoy posiblemente la terminamos y entonces comenzamos la última, que es la número 7, Señor, y esperando que todos hayamos sido edificados a través de todas estas clases, Señor, y que podamos entender tu evangelio más claramente, Señor, y que podamos explicar tu evangelio a aquellos que no te han conocido. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bien, la semana pasada estábamos hablando sobre la clase número 6 y la clase número 6 se titula Una vida guiada por el Evangelio. Una vida guiada por el Evangelio. La idea principal de esa clase decía así, la voy a leer como la dice el libro, porque está bien claro. Dice la idea principal, el Evangelio no es solamente el medio mediante el cual llegamos a ser cristianos, también es lo que nos permite crecer como cristianos. Así que estábamos diciendo que cuando entendemos el Evangelio, venimos a Cristo, no nos quedamos ahí. El Evangelio nos ayuda en nuestras vidas cristianas a cada uno de nosotros, en tener un entendimiento correcto del Evangelio, nos ayuda a vivir una vida cristiana como se supone que la vivamos. Y una de las cosas que estábamos diciendo la semana pasada es que el creyente no permanece en el pecado. Una vez uno cree, el deseo del corazón de un cristiano es poder honrar a Dios y no permanecemos en el pecado. No es que no pecamos, no es que no fallamos, es que realmente no permanecemos en él, ¿ok? No vivimos en pecado. Y entonces, eh, los textos que leímos, ¿verdad? De Romanos y, y estábamos leyendo en el capítulo 6, por ejemplo, los primeros dos versículos, cuando Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y él mismo contesta la pregunta en el verso 2 cuando dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros podemos fallar, nosotros podemos cometer errores, podemos pecar, pero no vivimos en el pecado. No es el deseo de nuestro corazón hacerlo. Cuando pecamos, nos sentimos mal al hacerlo, a diferencia de aquel que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor, como dicen por ahí, peca y después sigue como si nada, ¿verdad? Como comerse un chicle, como que no le molesta para nada. Ahora, un creyente, cuando peca, le duele en su corazón, no está eso en él no quiere hacerlo. Y una vez pecamos, ¿verdad? Vamos arrepentidos delante de Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón. Así que de eso fue que hablamos la semana pasada. Y si no me equivoco, me dijo Glory que nos quedamos en la pregunta número 3. ¿Eso es así, Glory? La discutimos. Vamos a la 4. Discutimos la pregunta número 3. Comenzamos hoy con la número 4. Ok. Adelante con la número 4.
Dios les bendiga. Aprovecho para presentar a Janeiris, que es una de las damas que está participando con nosotros los viernes. Le damos la bienvenida a nuestro estudio de los jueves, así que esperamos que sea de edificación a tu vida, Janeiris. Oh, ya está yendo con ustedes. Ajá, los viernes ella participa. Ha sido súper fiel Qué bien. participando con nosotras en los estudios de los libros. Y aprovechamos para anunciar que comenzamos este viernes con el libro Mentiras que creen las mujeres y la verdad que las hace libres. Así que ya ustedes saben cómo es. Ok, ahora sí vamos a la clase. Anuncio no pagado del Ministerio de Damas. Sí. Maribel, me pagas después. Bueno, ok, la pregunta número 4 dice, ¿por qué medios nos han sucedido todas estas cosas? Y decía, ¿verdad? Que veáramos el versículo número 5 para poder contestar esa pregunta, ¿verdad? Mira, perdóname para por si acaso estamos un poquito perdiditos. En la clase pasada donde leímos fue Romanos capítulo 6 del 1 al 14. ¿Ok? Romanos 6 del 1 al 14, por si acaso alguien se le olvidó. De ahí es que están las preguntas en la clase de hoy. Y yo había enviado las preguntas la semana pasada de esa clase, así que deben de tenerlo los hermanos. Así que Romanos 6 del 1 al 14. Ya ellos las tenían contestadas. Sí. La pregunta número 4, repítala otra vez, Glory, perdóname. La pregunta, yo tengo dos aquí. La pregunta 4 dice, ¿por qué medios nos han sucedido? Ay, Miguel, yo tengo tu copia, por eso me parece. Ok, ¿por qué en medio nos han sucedido todas estas cosas? Y la pista que nos da se encuentra en el versículo 5. Name. Dios los bendiga, hermano. Amén. Por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Espérate, ahora se me perdió el papelito aquí. ¿Alguien ve a Glory por ahí? Yo creo que se perdió. No, espérate, que tengo que estoy buscando el... Lee la contestación. De la pregunta número 5. De la 4. Bueno, según Pablo, todas estas cosas nos han ocurrido a nosotros al estar unidos con Cristo por medio de la fe. Esa es la contestación que nos da el libro. Okay. Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 5. Mira, ¿te podemos ver? ¿O seguimos viendo la pared? Señor. Bueno. Pero espérate, que dice aquí, como aprendemos en este pasaje, a través de la fe en Cristo, no solo nuestros pecados son perdonados, sino que se nos da una naturaleza completamente nueva. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, nuestro viejo yo murió. De hecho, nuestro viejo yo fue crucificado y fuimos levantados para una nueva vida espiritual a través de la unión con Cristo. El evangelio no solo nos da un nuevo estado ante Dios, sino que nos da un nuevo yo, un yo que ya no está esclavizado al pecado, sino que es capaz de obedecer a Dios por el poder del Espíritu. Qué bien, ¿verdad? O sea que podríamos decir, Miguel, que entonces de cierta manera, ¿verdad? Nosotros podemos tener cierta capacidad para frenar el obrar en pecado. Sí, antes no teníamos la herramienta para decirle que no al pecado. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y ahora podemos decirle que no al pecado. Como hemos explicado otras veces, cuando la gente habla de libre albedrío, ¿verdad? Nuestro libre albedrío está esclavizado al pecado. ¿Sabe? Cuando usted utiliza su libre albedrío sin ser creyente, lo único que, por más que usted quiera hacer el bien, nunca lo va a hacer porque
su libre albedrío lo va a dirigir hacia el pecado siempre. Nuestra naturaleza caída, pues nos hace perseguir el pecado. Yo sé que yo he dado este ejemplo muchas veces, pero aquí vamos de nuevo, por si hay alguien que no lo ha escuchado, ¿verdad? El ejemplo del buitre y la paloma. Cuando, cuando usted, vamos a suponer que usted tiene un buitre y una paloma, y usted pone en el otro lado del salón, pone carne, ¿verdad? Y pone maíz, pues la paloma va a usar su libre albedrío y va a ir hacia el maíz. Y lo mismo el buitre, si usted suelta el buitre, va a utilizar su libre albedrío para comerse la carne. Ahora, si usted quiere que la paloma coma carne, pues tiene que buitrizar la paloma. O si quiere que el buitre coma maíz, pues entonces tiene que palomizar el buitre. Bueno, pues así estamos nosotros sin Cristo. Sin Cristo, nosotros íbamos en esta condición de pecado, no podíamos hacer el bien. Y la única manera en que nosotros podemos venir a Cristo es porque Él cambia nuestro corazón y entonces, como dijimos ahorita, palomizar al buitre, pues Dios nos cambió el corazón y ahora nosotros podemos ir a Él, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Como dice el comentario del libro, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos las herramientas para decirle que no al pecado y podemos ir arrepentidos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro corazón y ahora lo que antes no nos gustaba, ahora no nos gusta, que es el pecado. Antes nos encantaba el pecado, ahora ya el pecado no nos agrada pecar, ¿sabe? Que ya eso no nos satisface en nuestros Mira, corazones. Miguel, una cosa que cuando tú dices, antes nos agradaba el pecado, alguien podría pensar, ay no, a mí nunca me ha agradado hacer las cosas mal. Bueno, lo que eso significa es que al nosotros cometer pecados, no producía absolutamente nada en nosotros, no había un efecto ni de, wow, qué mal me siento, wow, ¿por qué hice eso? Eso es lo que significa que me agradaba. O sea, no es en nuestro sano juicio cuando como probamos algo y decimos, qué rico sabe esto, me gusta. No es ese agradar, es el hecho de que nosotros pecábamos y no nos arrepentíamos, ni siquiera pensábamos, wow, pero ¿por qué hice eso? Bueno, ¿por qué no dije la verdad? Es simplemente una aceptación invisible que ocurre en nuestra vida cuando nosotros llevamos a cabo el pecado. Eso es así. Nuestra naturaleza, cuando nacemos, ¿verdad? Nuestros deseos están esclavizados al pecado. Y de la misma manera que cuando sueltas el buitre va la carne, por más que tú quieras hacer el bien, siempre terminabas haciendo algo que no era agradable. Y no solamente eso, no era agradable y lo hacías y no te molestaba a veces. Digo, hay diferentes grados de que la gente, ¿verdad? Quizás tú puedas decir, yo no soy tan malo como Hitler, ¿verdad? Porque Hitler hizo barbaridades, pero en tu corazón pecaminoso le has fallado a Dios y no has sido consciente de ir arrepentido ante Él, ¿sabes? Y no es hasta que Dios cambie ese corazón que nosotros podemos ir arrepentidos delante de Él. El Cristal tiene la mano levantada y Elizabeth también. Sí, quería añadir a eso que en la línea, ustedes están yéndose por la línea de que la gente, ¿verdad?, se dé cuenta de lo que es el pecado, pero también podemos pensar en alguien que diga, que sea como el joven rico, que diga, oh, yo he hecho todas estas cosas. Vamos a imaginarnos así, que sea una persona súper moral y que sea un ejemplo para la sociedad. Sin embargo, nos olvidamos de que realmente nuestro propósito de haber nacido es glorificar a Dios. So, si ya por el hecho de, aunque tú puedas pensar, no he hecho nada malo, el hecho de que no hagas las cosas buenas para glorificar a Dios, sino para glorificarte a ti mismo, ya estás pecando. So, no ganas por ningún lado. Exacto, fuimos creados para glorificar a Dios y no lo hacemos, que es lo que yo estaba hablando en la predicación del domingo, ¿verdad? Toda la creación fue creada con un propósito y para ese propósito que fue creado, la creación lo hace. Los animales hacen exactamente para lo que fueron creados. Los árboles están haciendo exactamente para lo que fueron creados.
El mar, el agua, hace exactamente para lo que fue creado. Dios creó al hombre para que le glorificara y el hombre dice que no. Y ahí está nuestro pecado. Cuando nacemos desde pequeñito, pues no queremos servirle a Dios. Yo di un ejemplo que a Cristal no le gusta mucho, eh, porque envuelve a su hijo. Pero yo me acuerdo, ¿verdad? Que el nene de Cristal no hablaba mucho, pero cuando Cristal le decía, vamos para la iglesia, él dijo, iglesia no. Sí, desde pequeñito. ¿Sabes? Desde pequeñito él le decía, iglesia no. ¿Sabes? Y eso demuestra realmente cómo está nuestro corazón, ¿sabes? Si realmente no fuéramos seres caídos, el deseo de glorificar a Dios desde pequeño estuviera ahí, pero nuestra naturaleza caída lo que no quiere es hacer lo que se supone que hagamos, que es glorificar a nuestro Dios. Elizabeth levantó la mano y después Neimi. Es que Elizabeth yo creo que se fue. No sé si podría entrar, sí. ¿De verdad? Sí, no sé si se quedó sin batería. Se le cayó a Elizabeth. Decía que se fue. Bueno. Neimi, entonces, dale. Yo tengo una pregunta para el pastor Miguel Alicea. Bueno, si no la puedo contestar, me la llevo de asignación y te la contesto la semana que viene. Dale. Mira, Miguel, yo estoy claro, ¿verdad? Que nosotros estamos claros que cuando pasó lo del huerto del Edén, todos los seres humanos se separaron la comunicación con Dios. Ok, te pregunto, en la Biblia, en el Viejo Testamento, hay muchos hombres que fueron utilizados por Dios, como Enoc, como Moisés, como Abraham, como hay varios, hay Job, hay muchos hombres que fueron utilizados por Dios y que Dios los menciona como justos y de buen corazón. Esas personas realmente eran justas, aun cuando Romano está diciendo que no hay nadie en la tierra justo. Bueno, la Biblia no se contradice, Neimi. No, tiene que haber una explicación de por qué Dios le llama justos a hombres que no son justos. Por eso te pregunto a ti. La realidad es que no somos justos, ¿sabes? Si tú estás hablando quizás de justicia delante de Dios, no, ¿sabes? No existe hombre justo que haga el bien y no peque delante de nuestro Dios. Como hombres y humanos podemos tener algún tipo de justicia, como dije ahorita. Quizás yo no soy Hitler, ¿verdad? No me porto tan mal como Hitler, pero todavía no soy un justo delante de Dios como dice Romanos. Romanos dice, no hay ni un justo, no hay quien diga que haga el bien y no peque, no existe. Entonces, cuando uno ve textos que se contradicen o que aparentemente se contradicen, debemos de ver realmente qué es lo que tiene que decir y en el contexto que está hablando, ¿ok? Pero la realidad es que el hombre no es justo. Y entonces cuando habla, sí Dios dice que era justo, quizá que lo que Dios está diciendo delante de los demás hombres era más justo que ellos, pero realmente su justicia nunca iba a ser suficiente para alcanzar la paz con Dios. La única manera de nosotros obtener la paz con Dios es por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Si no, Él no hubiera muerto en la cruz. ¿Entiendes? Si nuestra justicia fuera suficiente para poder salvarnos, pues entonces ¿para qué vino Cristo? O sea, Cristo vino porque los hombres no eran justos y no se podían acercar a Dios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Podría buscar más cosas, pero tiene Gloria la mano levantada y Harling, y no sé si te contesté la pregunta. No, yo quería comentar un poquito sobre esa pregunta y quizás, como tú dices, podemos indagar un poquito más. Pero me llama la atención el hecho de que nosotros, de cierta manera, una vez venimos a Cristo, somos declarados justos. So, yo pienso que Dios hace una declaración de la misma manera que la hace para con nosotros, ¿ves? Y algo que me llama la atención es, ¿verdad? Mucha gente a veces piensa, pero espérate, pero si nosotros nos salvamos a través de Cristo, ¿cómo la gente del Antiguo Testamento era salva? Bueno, pues de la misma manera, era a través de Cristo y todas las sombras que Dios mismo estableció desde la antigüedad, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, todas esas sombras de Cristo, ellos estaban mirando hacia Cristo, nosotros miramos hacia atrás.
yo pienso que de cierta manera debe haber algún tipo de relación en ese tipo de justicia también, o sea, en ese tipo de declaración. Bueno, De lo de Cristo. cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, muchos de los profetas profetizaron, ellos no sabían de lo que estaban hablando, ¿sabes? No tenían Ujú, la revelación total de lo ujú, que, de la obra de salvación por medio de Jesucristo. Inclusive los discípulos que andaron con Jesús, ellos no tenían toda la revelación. Hoy en día nosotros tenemos más revelación que Moisés y que muchos de los discípulos, porque tenemos la ujú. escritura y está todo explicado, la mayoría de las cosas ahí. Así que el evangelio progresivamente Dios fue descubriendo, ¿verdad? Descubriendo hasta que en el tiempo de hoy, ¿verdad? Tenemos una idea más clara de lo que significa el evangelio, pero realmente la justicia para poder ser salvos nunca está en el hombre, nunca, porque la Biblia dice que nuestra justicia, lo mejor que nosotros podamos hacer delante de Dios es como trapo de inmundicia. Que Dios llame justo, como llamó justo a Job, ¿verdad? Abraham. A María, cuando escogió a María. Mira, Dios en su misericordia nos ha escogido y le llama justo porque pues delante de los hombres su justicia estaba quizás por encima de algunos otros y había algún tipo de justicia humana, pero justicia salvadora para salvarlo no la tenía ningún hombre. Y solamente podemos ser justos delante de Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Lo Mira, es mejor que como, usted haga, lo mejor que usted haga, no lo puede salvar nada, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, no existe. mira, como Dios mismo llama que David es conforme a su corazón. Y tú miras la vida de David y tú dices, Sí, espérate, ¿cómo que David es conforme al corazón de Dios con lo si que hizo. adúltero, mató y me puedes, ¿verdad? Horrible, Todo. horrible. Sí. Pero volvemos mirando a Cristo, ¿verdad? Obviamente, yo pienso que es de esa manera en ese Pero, contexto, que de esa manera, en ese pero el contexto. asunto de llamarnos justos es que no podemos equivocarnos en que Dios llame justo a algunas personas, porque si fuéramos justos, pues como dije ahorita, el sacrificio de Cristo fuera innecesario. Claro, Eh, claro. entonces, no nos podemos decir que somos justos porque entonces Cristo no hubiera, No no tiene que ser hubiera hecho una nada. declaración, tiene que ser una declaración de parte de Dios. Pero yo creo que estos ¿Puedo hombres, decir algo? yo creo que estos Sí, hombres, espérate, Harlin, yo sé que tiene la mano levantada, espérate, no hemos terminado aquí. perdón, Es que, perdón. mira, Neimi alborotó esto. No, yo iba a decir algo que yo he entendido de la Biblia, que es diciendo más de lo que dice Glorimar, es que eh, algunas de aquellas gente en esa época tenían el Espíritu Santo, venía sobre ellos y ellos profetizaban a través del Espíritu Santo, no que, tú sabes, no que el Espíritu Santo nada más llegó a la tierra cuando vino Jesucristo y cosas, sino el Espíritu Santo que estaba en ellos, en la fe que ellos tenían en Dios. Dios le daba ese Espíritu Santo a ellos para que ellos profetizaran y hablaran, tú sabes. Y eso, y era Jesús que estaba en ellos, el Espíritu Santo es Dios mismo y es Jesús. Entonces, Dios decía, no, Dios no estaba mirando a Job, él estaba mirando al Espíritu Santo que estaba en Job, tú sabes. Él dice, yo declaro justo por lo que yo he hecho en él, no por lo que él hace, tú sabes, no por lo que él va a hacer, sino por lo que yo he hecho en él. Por eso que él lo declaró justo, por el Espíritu Santo que Job tenía, por el amor que Job tenía a Dios y el Espíritu Santo que había en él. Sabemos que no todo el mundo en ese tiempo tenía el Espíritu Santo, como que antes tenían que ir ¿cómo se dice? Cuando pecaban tenían que ir al sacerdote o al que hablaba con Dios para que Dios perdonara su pecado. Y esa persona era el que el Señor, como los profetas, era que Dios ponía su Espíritu Santo para que hablara por medio, para Dios hablar a través de ellos al pueblo y cosas así. Para lo que yo he entendido a través de la Biblia. Mira, no me quiero desviar porque si no nos vamos a ir bien lejos de lo que estamos hablando. Pero lo que puedo hacer, ¿verdad? Si no le satisface mucho la contestación que hemos dado, la semana que viene puedo comenzar con eso.
hablar por qué Dios llama justo a algunas personas, aunque pues sabemos que la misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno, pero sin embargo, Dios nos llama justo a algunas personas. Así que lo que puedo hacer es la semana que viene dar una introducción con ese tema, Naomi, y comenzamos con eso, ¿está bien? Ajá, ajá. Para seguir con la clase de hoy. Ok. Me gustó esa pregunta. Ok, pues entonces, la pregunta número 5, ¿verdad? Dice, en este pasaje, Pablo nos ordena hacer varias cosas. Vamos a enumerarlas. ¿Qué nos ordena hacer Pablo? Pueden ir por los versículos 11, 12, 13, por ahí. Voy a dar la primera. Considerarnos a nosotros mismos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Esa es la primera. ¿Quién sigue? No las voy a dar todas. Que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Correcto, no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos haciéndonos obedecer sus pasiones. Muy bien. ¿Qué más? No presentar nuestros miembros al pecado. Correcto, no presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. Muy bien. ¿Y la última? No dejar que se enseñoree de nosotros. Francesca. Presentarnos nosotros mismos a Dios y presentar nuestros cuerpos como a Dios como instrumentos de justicia. Muy bien. Ajá, Ya Gloria la dijo, ya bueno, no, las dijo Naomi. Ella no deja que nos responda. Yo estoy dando la versión larga, Naomi la contestó. Mira, Espera, mira, después de Naomi, espera que yo dije después tú seguías, porque ya, mira, ya Glorimal, te quedaste la inspiración a uno de decir algo. Glorimal y Miguel, yo me Ajá. estoy dando cuenta que yo veo que, o sea, hay una responsabilidad. Claro, Dios, la salvación le corresponde completamente al Señor, pero hay una responsabilidad de nosotros como cristianos en hacer esas cosas que tenemos que hacer, que la estamos mencionando ahora mismo, ¿me entiendes? Claro. So, pueden haber cristianos que realmente no lo estén haciendo, ¿verdad? Porque pues le estén dando placer a la carne y se están dejando controlar la carne en vez de vivir en el espíritu. So, No son cristianos entonces. bueno. Sí. Mira, la realidad es que Naomi, que eso es algo que en nuestra iglesia consistentemente lo dialogamos, ¿entiendes? ¿Sabe? Nosotros no podemos, o sea, realmente la Biblia te muestra cuáles deben ser aquellas cosas que si nosotros somos cristianos, debemos reflejar, ¿me entiendes? Y ese es el problema que hay hoy en día, que mucha gente se llama cristiana realmente cuando no lo son. bueno, déjame aclarar algo, Naomi. Yo creo que el problema es con algo que se ha llamado por ahí el cristiano carnal, ¿verdad? Ajá, exacto. Donde se dice que él es cristiano, lo que Pero pasa es que está está frío. Ah, Sí, no, realmente eso no. no existe. Tú o eres creyente no lo eres. o no eres creyente. Ahora volvemos al punto del principio. Puede ser que un creyente cometa pecado y falle y falte porque estamos en este cuerpo pecaminoso y vamos a fallar. Pero el pecado que tú cometes como creyente no te alegra, no te hace sentir bien. Estos consejos que está diciendo aquí Pablo, él está hablando en general a una iglesia, ¿tú me entiendes? Pero realmente se supone que un creyente actúe de cierta manera, que cometemos falta, sí, no lo disfrutamos. Y ahí está la diferencia entre andar en el pecado y cometer un pecado. O sea, yo puedo cometer un pecado y puedo cometerlo grande, tú sabes, porque lo puedo hacer. Pero cuando lo haga, voy a ir arrepentido delante de Dios porque mi deseo es no hacerlo, aunque lo hice. ¿Tú me entiendes? No permanecemos en el pecado, ¿entiendes? Pero ese asunto de que, yo soy cristiano, pero lo que pasa es que estoy frío, no. O tú eres creyente o no eres creyente, porque eso es lo que dice la Biblia. Tú eres creyente o no eres creyente, ¿sabes? No hay
No hay término medio. Alguien puso un comentario aquí. Ok, no tiene. Dale, Glory. Mira, Ok. yo estoy claro con eso. Lo que estoy haciendo Ok. preguntas es para. Sí, ¿no? A ver si estás. Jugando, ah. Hoy vino a cucarle Ney. Yo tengo ganas de levantar, pastor. Dale, Francesca, perdón. Ya Cierto cargó. es. Que ustedes están compaginados conmigo, oye. No. ¿Por qué será que Francesca es la que yo nunca veo? Yo Es no la más sé. que pelea. No, yo creo que para eso. Muy blanca y no se Es nota. que Tienes que ponerla más amarillita. la voy a poner más morenita. Es que como que le extrañan, que cuando yo no digo nada, después le extrañan. Ok, esto, como yo estaba diciendo, yo también estaba leyendo en el capítulo 12, cuando dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezca a sus malos deseos. Es algo que yo siempre he dicho, que yo digo que cuando, obviamente como el pastor dice, nosotros vamos a caer. La diferencia es que nosotros nos vamos ¿cómo se dice esto? Como que nos va a gustar, a permanecer exactamente, no nos vamos a quedar revolcados ahí en el lodo donde Dios nos sacó. No vamos a parar y vamos a querer quitarnos ese lodo y vamos a pedir perdón al Señor y nos vamos a sentir dolorosamente mal porque vamos a ver que le fallamos a Dios. Es la diferencia cuando uno estaba en el mundo que no conocía al Señor, uno pecaba y uno ya se sentía lo más cómodo y lo más, claro, como un puerquito cuando está en el lodo, lo más de bien en ese lodo porque esa era la naturaleza que estábamos antes de que Dios nos cambiara. Es como, no sé cuál de ustedes vio la película Un Cuarto de Guerra. Cuando la señora va y le lleva el café, ella le dice, ¿tú vas a la iglesia? Y ella le dice, ¿de cuándo en veces? Entonces ella le dice, ok, ¿tú quieres un café? Si se lo trae tibio. Y ella le dice, pero ¿a ti te gusta el café tibio? Y ella le dice, no, a mí me gusta mi café bien caliente. Y ella, la muchacha se ríe y dice, ok, ya entendí su punto. Y ella dice, no hay un punto medio. Tú o te gusta el café caliente o te gusta el café frío. O sea, tú no puedes ir a la iglesia de cuando en vez de decir que tú estás bien con Dios, así que tú vas de cuando en vez de la iglesia. Eso es que no puede haber un cristiano en el medio. O tú estás frío afuera o tú de verdad estás con el Señor bien caliente adentro. Sí, pudiera preguntar algo como ha dicho o como se ha preguntado alguna gente. Bueno, y si eso es así, porque hay gente que entra y sale, y lo que hemos explicado, como lo dice Juan, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y el texto mismo lo dice, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. O sea, cuando usted ve que alguien no permanece en la congregación, en la iglesia, es porque realmente no era. Porque si hubiera sido, dice la Biblia, hubiera permanecido. Así que el cristianismo es algo, cuando Dios cambia el corazón, mi hermano, es algo poderoso, grande. Tú no vuelves a ser el mismo. Es un cambio enorme, y eso te deja marcado de por vida. O sea, no podemos regresar atrás. No queremos. No queremos. No queremos, no, yo no Hay quiero. que ponerlo fuerte, como dice la Biblia. Si tú estás con Dios, estás con Dios. Y si no estás con Dios, estás con el diablo. Dice, tú estás conmigo o estás contra mí. Esos son los dos equipos que hay, Dios y el diablo. Y aunque eso es cierto, no vamos a ir donde la gente a decirle que son hijos del diablo, ¿ok? No, nosotros no somos así. Sí, no. Tenemos que predicar el evangelio porque a eso nos envió Jesucristo, y tenemos que hacerlo con amor porque pues Dios tuvo compasión de las almas perdidas y nos salvó a nosotros y nos puso como instrumento para llevar el evangelio que nos salvó a nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo con compasión, no con ira ni con condenación. Glory. Amén, así es. Wow. Ok, en el versículo 11, Pablo da el primer mandato de todo el libro de Romanos. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Explica esta instrucción con tus propias palabras. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Quién quiere exponer en sus propias palabras esta instrucción? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí que hagamos? ¿Cuál es la instrucción que nos da Dios a través de este texto? Naomi. Naomi no pregunta. Ponga Naomi en timeout. Está preguntando. Que vivamos una vida en santidad para el Señor realmente. Yo creo que si dejamos que Dios
vaya perfeccionando la obra en cada uno de nosotros. Ese texto lo aplicamos muy bien a nosotros. Porque la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, pero para hacer eso, nosotros tenemos que alejarnos de la carne y del pecado, que es lo que no deja que el Espíritu Santo haga el trabajo en cada uno de nosotros. Amén. Escribe Maribel en el chat que no debemos estar de acuerdo con el pecado, que las tentaciones despiertan el pecado y que en ese momento es que debemos actuar y no darle cabida al pecado. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene otro comentario? Nadie más. No puedo creerlo. Sí. Pero si tú se lo repites, porque era que cuando tú dijiste eso, yo estaba hablando con Jainer y yo no te escuché. Que dice que expliques la instrucción que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En tus propias palabras. María escribió, cuidar de no pecar es parte de nuestra responsabilidad. Bueno, como dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas y que nosotros morimos junto con Cristo. Y si morimos junto con Cristo, también vamos a resucitar junto con Él. Entonces ya ya nuestra vida pasado, ya nuestra vida anterior ya está muerta, no tenemos que vivir en ella, sino vivir en el Espíritu como Dios nos manda. Muy bien. Ahí dio en el clavo. Ahí. ¿Puedo decir algo, Sí. por favor? Sí, claro. Adelante. Hacer un pequeño aporte en adición a lo que han dicho las demás compañeros, las demás personas. Uh-huh. Cuando morimos y nacemos nueva vez como hijos nuevos, ¿verdad? Criaturas nuevas, se refiere también a una conversión de espíritu, o sea, es un proceso, o sea, no es que ya cambié, como que le di un botón y ya cambié, no, es un proceso continuo y a cada momento nosotros podemos demostrarles al Señor y demostrarle al mundo que estamos cambiando, que estamos creciendo y que estamos realmente teniendo una conversión. Sí, realmente cuando venimos a Cristo, y es interesante, ¿verdad? Porque hay gente que son transformadas en el instante y tú puedes ver ese cambio inmediatamente, especialmente en alguien que ha sido, que ha tenido algún vicio, ¿verdad? Y Dios lo ha libertado de ese momento y tú ves que de ahí en adelante es otra persona. Sin embargo, hay gente que Dios ha alcanzado con el mismo vicio y se hace tan difícil seguir hacia adelante y usted lo ve que tropieza y vuelve y se levanta y tropieza. Así que es algo que se llama el proceso de santificación progresiva, donde cada vez queremos parecernos más a Jesucristo y nos vamos separando cada día más a Él, pero es el deseo de nuestro corazón tener poder servirle mejor al Señor y dar un mejor ejemplo al mundo de lo que es ser un cristiano. Sí, mientras más tiempo llevemos en el Evangelio, se supone que vayamos creciendo más y más y ese proceso de santificación nos haga parecernos más a Cristo en cada momento. Escribe María Mosquera que aunque tenemos a Jesucristo como nuestro abogado ante el Padre, no podemos pisotear su nombre. Y lo que estábamos diciendo ahorita, ¿sabes? Nosotros podemos fallar, pero no es el deseo de nuestro corazón hacerlo. Y no queremos ofender a Dios. Y cuando, por ejemplo, si vamos dos, ¿verdad? Caminando por la acera, para dar un ejemplo, y un creyente, un cristiano y uno que no es cristiano, pasa una muchacha bonita y usted sabe que los muchachos quieren mirar a la muchacha bonita. Bueno, los dos la miraron. El que no es cristiano se miró a la muchacha y como comerse un chicle sigue por ahí para abajo. El que es creyente hizo lo mismo que el otro. La miró, pero inmediatamente en su corazón dice, yo no debí de haber hecho eso. No debí de haber mirado a esa muchacha. Y el Espíritu Santo lo redarguye y él va con esa preocupación delante del Señor. Señor, perdóname
porque te acabo de ofender. Y si usted ve, el pecado es el mismo. Los dos Ajá. hicieron exactamente lo mismo. Es la actitud. Uno pidió perdón y el Espíritu Santo lo redarguyó, el otro pues siguió como si nada. Uno creyente y uno que no es creyente. Y así es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es. Adelante, Glory. Ok, entonces, dice, la contestación que el libro da dice que en otras palabras hemos de recordar que debido a nuestra unión con Cristo, que fue lo que dijo Harling, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. En ese mismo texto, ¿verdad? De así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué creen que Pablo nos dice que debamos pensar acerca de nosotros mismos de manera básicamente diferente antes de dar cualquier otra instrucción específica? Explica, por favor, cómo así. ¿Por qué crees que Pablo nos dice que debemos pensar acerca de nosotros mismos de manera básicamente diferente antes de dar cualquier otra instrucción específica? Tenemos de conocer que somos nuevas criaturas en Cristo y que hemos renacido de nuevo y que nuestra confianza descansa no en nuestra propia fuerza, sino en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Sí, básicamente, ¿verdad? El autor lo que está diciendo es que la básica idea del versículo 11 es que nosotros hemos de considerarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como muertos al pecado y vivos para Dios. Cristal tenía la mano levantada. ¿Bajaste, Cristal? Ay, pues la contesté, perdón. No la veo. Ok. Yo creo que a lo mejor está haciendo señal y ya piensa que yo la estoy viendo. Ella la bajó, dijo que sí. Yo la bajé. Ok, ¿ves? Ok, la pregunta 7 dice, lee los versículos 13 y 14. ¿Qué razón o fundamento da Pablo en el versículo 14 para su instrucción del versículo 13? ¿Qué instrucción da Pablo? Romanos O sea, 6, 13. ¿qué razón o fundamento da Pablo en el versículo 14 para su instrucción del versículo 13? Naomi. Bueno, no utilizar nuestros miembros para pecado, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, nuestras piernas. No permitir que ellas se enseñoreen de nosotros, sino que vivamos para el Señor, agradándolo en todo momento. Y Francesca también levantó la mano. Sí, también yo entiendo que dice que, o sea, que no demos cabida a nuestras debilidades del pecado y que le ofrezcamos todo lo contrario, que le ofrezcamos todo nuestro miembro al Señor, que toda parte de nuestro cuerpo y todo, no, o sea, que nos ofrezcamos todo nosotros al Señor, nuestro templo, que nos ofrezcamos todo al Señor para que no le demos cabida al pecado, no dejemos controlar por él. Yo tengo también. Adelante, Mercedes. También nos dice que ya nosotros no debemos de vivir como vivíamos cuando estábamos en el pecado, sino ahora bajo la gracia del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y de tal manera que por eso que no debemos de dejar que el pecado se adueñe de nuestro corazón, porque como estaban diciendo ahorita, que venimos a Cristo, pero nos quedamos en términos medio, pero no hay medio. Entonces, si el pecado mora en nosotros, pues no nos vamos a estar bajo la gracia. Entonces, a ese versículo nos dice a nosotros que ya no vivimos con la ley del mundo, de lo que el mundo quiere, sino lo que a Dios le agrada, que es por la gracia de Él que fuimos salvos. Amén. Amén. Ok, el autor está diciendo que en el versículo 14,
Pablo dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia y no al pecado como instrumento de iniquidad, porque el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. O sea, que lo que está diciendo es que el poder del pecado en nosotros ya ha sido vencido por medio de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Y cuando seamos glorificados con Cristo en la tierra nueva, vamos a ser libres del pecado de una vez y para siempre. ¿Ok? So, la pregunta 8 dice, ¿por qué razón Pablo da tal ánimo para perseverar en la superación de pecado y en buscar la justicia? ¿Por qué razón Pablo da tal ánimo para perseverar en la superación de pecado y en buscar la justicia? ¿Qué más le estoy leyendo hoy? ¿Por qué razón Pablo da tal ánimo para perseverar en la superación de pecado y en buscar la justicia? Ahora sí. ¿Por qué da el ánimo? Ok. Porque es una lucha constante nosotros aquí en la tierra contra el pecado. Porque la carne, nosotros siempre estamos más obedeciendo la carne que las cosas del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos anima que nos pongamos más en las cosas del Señor que obedecer los deseos de nuestra carne. Uh-huh. Uh-huh. Falta un poquito más ahí, falta un poquito más. Sí. Y que debemos de someternos a la, ¿cómo se dice? A la palabra de Dios de todo corazón y no a este mundo ni a las cosas de la tierra, de las leyes de la tierra que no son agradables a Dios, cosas que no debemos de hacer. Alguien que diga lo Alguien que, ¿cómo se dice eso? El batón, que haga el batón de ustedes. Como ayuda celestial. Exacto, ayuda celestial. ¿Alguien más tiene algún comentario de por qué razón Pablo da tal ánimo para perseverar en la superación de pecado y en buscar la justicia? ¿Alguien Eso más no tiene tan, algo que aportar? eso no es tan difícil, quizás es que no entiende la pregunta. Refraséala, Miguel. ¿Por qué Pablo le está diciendo a la gente que pueden seguir hacia adelante y pueden superar los pecados? Exacto. Muy Sí. bien. Porque Dios... ¿Puedo okay. Ahora sí. No, dale. Disculpe. Bueno, me pienso, ¿verdad? Que es porque tenemos la herramienta del arrepentimiento y eso nos permite, bueno, arrepentirnos de corazón, entender y procesar el que erramos y no volverlo a repetir. Entonces Él nos anima, me imagino que a través de esa herramienta que tenemos aquí en la tierra, que es el de un arrepentimiento. Bastante cerca, bastante cerca. Escribió Neimi ahí, porque tenemos el Espíritu Santo del que nos ayuda. Cerca también. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad lo que dice. Todo lo que han dicho es sí. Sí. Pero hay una esperanza que ¿verdad? Que debe animarnos y que es lo que ¿verdad? Está implícito en estos textos que Pablo está diciendo. Porque ya Jesucristo ya ha vencido y como ya no depende de nosotros, no depende de nuestra propia fuerza, sino depende de lo que Cristo hizo, ya lo que Cristo hizo en la cruz. Y como decíamos el martes, como decíamos el martes, se me está yendo de la cabeza, como estaba diciendo el martes, que van a haber cosas que nosotros vamos a pasar, pero la palabra de Dios dice que Él nos sacará de ella, como dijo en Salmo 34, si me recuerdo bien, que el justo va a pasar muchas aflicciones, pero que Dios lo sacará de todas ellas, no dice de ninguna, sino que va a sacar de todas, o no, ya Jesús lo hizo, todo lo que tenemos que hacer, ya Jesús lo hizo, eso no depende de nosotros, sino de lo que Dios hizo en la cruz. Tenemos que perseverar en esa, creer en eso,
ya Jesús hizo todo lo que nosotros teníamos, pagó todo lo que nosotros debíamos al Señor. Ok, la contestación es que el poder del pecado ya ha sido derrotado y que un día seremos perfectamente libres de pecado es un gran estímulo. Y ya que significa que dado que no estamos bajo el poder del pecado, no es necesario ceder a él. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios nos ha capacitado a través de nuestra unión con Cristo por el Espíritu Santo para hacer lo que es agradable delante de él. Como decía Harley, no depende de nosotros. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos va a guiar a hacer lo que es agradable ante el Señor. Y eso lo dijeron varios, sí, dijeron varios, bien cerquita de eso. Muy bien. Ok, la pregunta 9 dice, si confías en Cristo para salvación, entonces, según este pasaje, has sido unido a Cristo en su muerte y resurrección, lo cual significa que, número 1, has muerto al pecado. Número 2, tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. Número 3, has sido liberado del pecado. Y número 4, has pasado de muerte a vida. La pregunta dice, ¿cuáles son algunos de los pecados específicos con los que luchas? ¿De qué manera la enseñanza de este pasaje te equipa para superar esos pecados? Ahora, esto es una pregunta, ¿verdad? Bien personal. El que quiera compartirlo lo puede hacer. Cristal. Hola. Yo creo que con un pecado, uno de los pecados, porque no es el único, pero pienso que yo no soy agradecida y de verdad muchas veces trato de leer textos que me ayuden a recordar, porque siempre como que uno tiene que bregar con lo que es la queja y todo eso, pero como que siempre tengo que luchar con el hecho de sentirme agradecida de Dios por todas las cosas, como dice en Tesalonicenses, que dar gracias a Dios por todo, y yo siento que yo no soy así. Eso es uno de ellos. Y la parte de la pregunta, ¿me puedes repetir la segunda parte de la pregunta? ¿De qué manera la enseñanza de este pasaje te equipa a superar esos pecados? No, que definitivamente, cuando uno quita la mirada cuando quito la mirada de las razones por las cuales no me siento agradecida y miro a Cristo, puedo recordar que no importa lo que me falte o lo que no me agrade, las cosas que pasen en este lado de la eternidad, yo he recibido lo mejor que podía recibir, que es la salvación en Él. Antes que Francesca me diga algo, Francesca, dale. No se oye, Francesca. No te entiendes nada. ¿Ya me escuchan? Es distorsionado. Bueno. Ya yo lo dije. Apaga los audífonos. Escríbelo. Se oye muy Mándalo feo. por el chat. Brinquen a Francesca. Yaneiri, dale. Bueno, algo que yo entiendo que es un pecado, que quizás no tenga la relevancia que otro, quizás sí, quizás no, ustedes me dirán su opinión. ¿Por qué no hace eso? Yo digo que no. Apaga a Francesca, Miguel. La apagué. Ese es el tema de no cuidar mi cuerpo. ¿En qué sentido? No le doy el debido descanso. Y entiendo que si no lo cuido es como que, o sea, no estoy cuidando este templo que Dios me ha dado, donde se supone no, donde mora el Espíritu. Entonces, si Él me dio un cuerpo como su hija, ¿por qué no cuidarlo? Y el tema de no descansar, ¿cómo nos va afectando de manera interna, o sea, de manera en nuestra salud y también externa? Y pienso que eso tengo que trabajarlo.
¿Cómo esta enseñanza de este pasaje te equipa para superar ese pecado? Ok, entiendo que si Dios, bueno, si Jesucristo enfrentó tantas cosas tan fuertes, ¿verdad? ¿Cómo yo no voy a poder atender este tema? Y yo soy una hija de Dios, o sea que sí, tengo que hacerlo, porque estoy equipada para eso, porque soy hija de Dios. Entiendo Amén. que sí. Mira, escribe Nemi Se, en el ella muro, se muy escucha bien. bien ahora, pastor. ¿Te oyes mal, No, Francesca? Francesca, pero si tú te escuchabas bien ahorita, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Vas a tener que salir y entrar de nuevo. Mira, ¿se escucha bien? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ah, qué bien. Ok. Lo que yo iba a decir era que una de las cosas por la que yo he luchado mucho es, ¿sabes? Con mi carácter, obviamente. Porque tengo 3 retoños que a veces me sacan mucho. Como casi ahora mismo cuando el pastor le puso el mío que estaba regañando al más grande. Bueno, anyway, eso es lo que más de todas las cosas, porque obviamente uno tiene bastantes cosas con las que uno lucha en su vida cuando uno viene el camino del Señor, porque esta carne obviamente se inclina por lo que no debe. O sea, lo que tú quieres hacer, eso no lo haces, sino lo que tu carne, todo lo contrario, lo que tu carne te jala, hacer lo contrario. Por ejemplo, yo lo que mucho estoy trabajando es con un poco la molestia, porque como ahorita que pasó que Jalín dijo, pues cuando el hombre se pareció, pues obviamente ya uno, el semblante le cambia, pues ya tu mente empieza a volar, decir, pero este tipo sí está loco, y que mira, y que para ti, y dice, ok, tu mente empieza a funcionar un montón de cosas, ¿tú entiendes? Como ideas y malos pensamientos, porque eso es lo que tu carne te quiere. Sí, algo que yo he trabajado y he sentido que Dios me ha ayudado mucho es con menguar cuando vienen ese enojo, esos pensamientos de que mira, tú entiendes, mira cómo él se partió ahí, que yo digo, por eso que son la pelea, otra gente le hubiese roto el carro y yo, Señor Jesús, reprende esos pensamientos, aunque yo no digo de yo hacérselo porque yo no daría para eso porque me conozco, pero los pensamientos que vienen de una vez a la cabeza. Entonces yo siempre digo, Señor, ayúdame a controlar mi carácter porque yo siempre fui de carácter explosivo. Y cuando leo este pasaje, pues me doy cuenta que tenemos esa bendición del Señor, de que morimos, de que morimos, tenemos que morir con el Señor y vamos a resucitar con el Señor. Y el Señor siempre está ahí, va a estar ahí, tú sabes, para que nuestra carne cese, que debemos cesar nuestra carne y no darle cabida al pecado. Leí eso el 12, que fue lo que dije, eso me confrontó, pues dije, wow, nosotros debemos que alejar esas situaciones de nuestra vida, cuando lleguen a nuestra mente, pues alejarla y no darle cabida, porque si le damos cabida y seguimos jugando, coqueteando, como dice Sujel Michelén, si empezamos a coquetear con el pecado, él no va a jugar contigo, él te va a tirar a matar, estás jugando con él, pero él te está tirando a matar a ti, él está tirándote a matar, no a jugar contigo. Entonces no debemos darle esa cabida al pecado, sino todo lo contrario, como dice el 12, debemos, tú sabes, no darle entrada y alejarnos de esas situaciones cuando vienen a nuestra vida. Glory, tengo a Cristal con la mano levantada y déjame leer un comentario de Naomi y después va Cristal y después pues quiero comentar algo también. Dice Naomi que a veces con pensamientos que no agradan al Señor lucho en cada momento, pero oro a Dios y le pido perdón por ello. Cristal. Sí, yo también lucho a veces quiero ver televisión, mano, y me meto a Netflix y hay programas que no son beneficiosos mirar, no, de verdad, y sinceramente estaba viendo una serie hace como un año atrás. Y yo dije, mano, de verdad, esto no glorifica a Dios y paré de verla, pero es fuerte porque a veces uno quiere, pues y más con esta pandemia, muchas veces uno está en la casa y no sale y necesito pero Elizabeth me mandó por YouTube series de las historias bíblicas. Y dije, esas son opciones, pero sí, realmente a veces lucho con eso, con el deseo de ver programas que a veces como que yo creo, bueno, no creo que debería de ver esto.
Cuando lo prendo, entonces estoy un poco engaged porque lo empecé a ver y de momento se daña porque empiezan a aparecer cosas y yo, ay, bendito. Y pues ahí los quito, pero a veces me dan ganas de darle play. Lo que yo quería decir, ¿verdad? Hablando de este tema o pecados con los que luchamos, y es que somos seres caídos, y cuando nosotros mencionamos mucho esto, y lo mencionamos mucho en nuestra iglesia, porque algo que hemos querido que la gente entienda en nuestra congregación es que realmente caímos de la gloria del Señor, y que la gente entienda que realmente no queremos glorificar a Dios, y eso está claro. Miraba yo en estos días un meme de estos que hacen, ¿verdad? Y es lo que sucede con el pecado también. El meme decía, hablando sobre esta vacuna del COVID, ¿verdad? Una persona decía, no, yo no me voy a poner esa vacuna porque yo no sé lo que me estoy metiendo en mi cuerpo. Pero a la misma vez tenía la mesa llena de comida chatarra, porquerías de dulce. Tú sabes, él no se quería poner una vacuna, pero por el otro lado se metía cuanta porquería hay en su cuerpo. Y yo creo que así es con el pecado también. A veces no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios con nuestro pecado. Y el asunto es que hemos tomado el pecado y lo vemos de una manera tan ligera que no lo vemos de la misma manera que lo ve Dios. Y es como decía Cristal, ¿verdad? Una simple serie de Netflix o una simple película donde salen matanzas, sexo, un montón de cosas que usted las puede ver y usted la disfruta ahí como si nada. Yo dudo mucho que Jesucristo se sentaría a ver una cosa como esa. Pues nosotros las disfrutamos, pero eso demuestra realmente nuestra naturaleza pecaminosa y que nuestros deseos están esclavizados al pecado, y tenemos que realmente, como dice el texto bíblico, tomar estas almas que Dios nos da y vencer el pecado, porque ya Cristo lo venció por nosotros, está derrotado. Harley levantó la mano otra vez. Sí, una de las cosas que yo estaba explicando al muchacho que conocí hoy era que el antepasado, yo decía, ya, yo tengo que seguir tantas cosas, tengo que hacer esto, porque yo creía que yo tenía que hacer tantas cosas para ser salvo. Y yo decía a él que a veces el evangelio no lo entendemos y creemos que hay que hacer todas estas cosas. Entonces, a nosotros fallar, a enfrentarnos, tú sabes, con la palabra de Dios y ver que nosotros no podemos hacer lo que la palabra de Dios nos pide, nos sentimos culpables y nos entristecemos y no queremos seguir porque sabemos que nosotros, cuando nos comparamos a las reglas, a las leyes de Dios, no podemos cumplirlas. Entonces eso me hacía a mí, yo le decía a él, eso me hacía a mí sentirme triste y me daba vergüenza y me sentía triste porque yo quería, pero no podía, con mi propia fuerza lo quería hacer, pero yo no podía, que yo dije que no era que antes que yo entendiera que yo no soy salvo por lo que yo hago, sino porque ya Cristo lo hizo, porque Cristo hizo y que yo lo hago por el amor que le tengo a Dios, no para ser salvo, que es una vista completamente diferente. Yo puedo entender que yo puedo estar feliz, aunque yo soy un pecador, tú sabes, aunque yo soy pecador, yo puedo estar feliz porque ya yo sé que no es por mi propia fuerza que yo voy a ser salvo, sino porque Dios lo hizo. Y él como que entendió un poco y dijo que sí, porque cuando uno lo ve así, uno dice, yo puedo estar alegre porque yo sé que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo, sino que ya Cristo lo hizo. Pero cuando tú lo ves del modo de que tú tienes que hacer algo para ser salvo, de que tú tienes que hacer toda esta cosa, tú no puedes estar feliz porque es imposible uno cumplir todo lo que Dios, los requisitos que Dios quiere. ¿Te entiendes? Es imposible. Y eso le da tristeza a uno porque uno aunque tú lo quieras hacer, tú sabes que tú no lo puedes. Y eso a mí, yo no sé a lo que a la persona que lo vea, que lo vea así ahora, pero a mí eso me traía tristeza de que yo quería agradecer a Dios y estaba haciendo toda esta cosa para agradecer a Dios, pero nunca estaba a la meta, nunca estaba, siempre me quedaba corto y eso me entristecía el corazón. Yo decía,
que no, yo no, tú sabes, no, yo no puedo hacerlo, yo no merezco a Dios, yo lo que no puedo, y siempre estaba triste por eso, por ese dolor que yo tenía en mi corazón de que yo no podía agradar a Dios, hasta que yo no entendí que Dios lo hizo todo, que yo no tenía que hacer nada, sino solo entregarme, que me aceptó así como yo soy, y que Él me va a cambiar, y así mismo y ahora yo sé que si yo trato de no pecar es porque Dios me está haciendo que yo no trate de pecar, que Él está influyendo en mi vida. Ujú. Él te cambió y te aceptó. Muy bien. Lori, ¿tú tienes la mano levantada? Como participante ahora, no como moderadora. Ok, No, Gloria. que como Cristal estaba diciendo, hay un amigo mío que siempre dice que el ocio pare pecado. Y lo vemos, ¿verdad? Bíblicamente vimos el pecado que cometió David paseándose, ¿verdad? Por los balcones mientras debió haber estado en la guerra. Pero un texto que me trae a la mente todo lo que estamos hablando, lo voy a leer de la traducción al lenguaje actual. Y dice Santiago 1:15, los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. DH. Demasiado de muy fuerte. Mira, tengo aquí el chat lleno. Pero quiero leer un comentario que escribió María Mosquera. Dale. Pero está bastante largo, pero está muy interesante. Así que dice María que pecar contra Dios es lo más fácil del mundo. Dice que debemos aplicar la palabra de Dios en cada instante y acción que cometemos a diario. No hay pecado más grande que el otro, pues al ser seres caídos, muchas cosas son pecados. Solo las almas de Dios nos ayudan a ser diferentes y aún así caemos. Por eso es que nuestra vida de arrepentimiento y consagración delante de Dios, la vida de santificación, no es fácil, pero sí es posible de la mano de Jesucristo. Escribió María muy bien. Janeiri le está dando ánimo a Cristal. No sé si Cristal vio su comentario. Léelo ahí en el chat, Cristal. Así que dale, Glory, con la próxima pregunta. Ok. Espérate porque me dejaste con la curiosidad, estaba leyendo. Ok, Oh, ahora. Estás leyendo el comentario que no es para ti. Pero bueno, pero lo pusieron en el chat, dice para everyone. Yo soy everyone. Ok, entonces, déjame leer la contestación a eso porque está interesante también. La contestación que da la autora a esa pregunta es que las respuestas obviamente pueden variar, que eso es, ¿verdad? Lo que ha pasado, pero la idea básica es que cuando nos convertimos en cristianos, ¿verdad? Hemos recibido no solo un estado justo delante de Dios, sino una naturaleza completamente nueva. Así que ahora, por la gracia de Dios, podemos entonces vencer el pecado y crecer en santidad. Antes de que fuéramos cristianos, estábamos viviendo en pecado y estábamos muertos para Dios, pero ahora estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿qué? La pregunta 10. Muchos cristianos piensan que el evangelio es simplemente cómo llegamos a ser cristianos y luego nos toca a nosotros crecer en santidad. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de cómo el evangelio se relaciona con nuestro crecimiento como cristianos? Coqui. ¿Cuál es el texto? No da un texto. Está ahora. Está hablando de Romanos 6. Ajá, sí, pero está hablando ahora de las enseñanzas que ha traído estos textos que hemos leído a nuestra vida. Dice que muchos cristianos piensan que el evangelio es simplemente cómo llegamos a ser cristianos y luego nos toca a nosotros crecer en santidad. Esa es la prerrogativa, ¿verdad? Y dice la pregunta, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de cómo el evangelio se relaciona con nuestro crecimiento como cristianos? Cristal. Pues hemos visto que
que el apóstol dijo que, ¿verdad? Que nosotros hemos muerto al pecado, que ya nosotros debemos de renunciar. Habla sobre que el evangelio sí es una buena noticia porque Dios hizo lo necesario para que nosotros fuésemos salvos, pero también nos extiende nos da una responsabilidad. Y podemos ver que este texto pues nos habla de ambas maneras, nos da ¿cómo se dice? Nos dice lo malo y lo bueno. No, que nos dice la parte difícil o la que ustedes no podían hacer, Dios la hizo, pero Dios les ha entregado a ustedes una responsabilidad y nos motiva a entender que sí somos capaces de lo que nos toca hacer porque Dios nos ha equipado para hacerlo. Eso es lo que... Muy bien. Yaneiris tiene la mano levantada. Sí, aportar que entiendo que se refiere a que el evangelio no es como una etapa, el evangelio es un estilo de vida. Por eso vemos que algunos cristianos, o sea, se nota cuando llega a un lugar, cuando habla, cuando usted es evangélico, usted es cristiano, porque que se le nota, porque el evangelio es un estilo de vida, desde mi punto de vista. Muy bien. La contestación dice, este pasaje nos enseña que el evangelio nos da una naturaleza totalmente nueva, por lo que en realidad ahora somos capaces de obedecer a Dios. También enseña que crecemos en santidad por reflexionar, considerar y vivir a la luz de lo que Dios ya ha hecho en nosotros por Cristo. En otras palabras, de lo que ha hecho por nosotros en Cristo. En otras palabras, el evangelio es lo que capacita, potencia y motiva nuestro crecimiento como cristianos. Y es por eso que es tan importante que entendamos el evangelio, porque eso es lo que te ayuda en toda tu vida cristiana. Muchas personas que entran y salen de la iglesia nunca entendieron el evangelio, ¿sabes? No se lo explicaron correctamente y no tienen con qué luchar, como por decirlo de alguna manera. Nunca comprendieron realmente lo que Cristo hizo en la cruz. Nunca entendieron realmente lo que significa ese sacrificio, ni lo que es la ira de Dios, ni lo que es la justificación, ni por qué Jesucristo tuvo que ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. Cuando tú entiendes todas esas cosas, realmente estás entendiendo lo que Dios ha hecho por ti y eso te capacita para tú poder tener una lucha contra el pecado. Porque si vas sin eso, realmente vamos a salir derrotados. Cristal. Sí, que como tú bien dices, a veces, antes yo pensaba un poco y decía, es que no siento esto o no estoy movida a lo otro. Y realmente me he dado cuenta y recuerdo que el pastor Joel utilizaba mucho la palabra, la intención, que realmente el evangelio te capacita para tú tener la intención de hacer las cosas. Y puedes disfrutar el hecho de que dices, yo no siento ese fuego, no siento esto, no siento lo otro, como muchas, ¿verdad?, personas llamadas cristianos expresan su motivación a hacer las cosas, que es por sentí de Dios hacer esto, y no estoy diciendo que eso no suceda, pero realmente yo creo que, y es mi experiencia, que estoy viviendo más pensando en lo que dice la Biblia, reflexionando en lo que dice la Biblia con la intención de hacer lo que dice la Biblia. Entonces, no me siento que estoy, o no creo que estoy viviendo pensando en qué sentimientos me mueven para hacer las cosas, sino en lo que yo he aprendido, en lo que tengo en mi mente y en lo que sé que Dios espera de mí. Que entonces es un conocimiento, no se trata de nuestras emociones o de algo intangible, sino que es algo que aprendemos en la palabra de Dios y queremos
y tenemos el deseo de aplicarlo. Amén. Mira, Glory, son las 8:24. Ay, bendito. Yo quería terminar esta clase hoy. No, pero lo que nos quedan son tres preguntas. Ah, pues vamos a terminar estas y ya para Pero terminar. si tú quieres, puedes leer la 11 y la 12 y las contestas del libro. Y la Ok. 13 pues la dejamos para que pues, la Los gente hermanos se... hablen. Sí. Ok. Dice, como ha dicho Justin Taylor es un autor de libros que escribe para Coalición por el Evangelio y para Crossway. Como ha dicho Justin Taylor, la mayoría de la predicación evangélica sobre cómo crecer como cristiano consiste en algo como esto. Y él da 3 blancos. No eres blanco, deberías ser blanco, por tanto, haz o sé blanco. ¿Ok? Y así es que llena el autor esa pregunta. La enseñanza de Pablo difiere del modo común de instrucción porque en vez de decir, y aquí voy a llenar los blancos, no eres puro, deberías ser puro, por tanto, sé puro. Dice, estáis muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo, por tanto, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios y servir a Dios en lugar de servir al pecado. En otras palabras, Pablo manda a los cristianos a vivir a la luz de lo que ya somos en Cristo y en vista de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Espectacular, me encanta esa contestación. No, y eso, Gloria, eso es lo que nosotros hemos hablado en estos días. Ajá. De tú haces cosas por lo que eres. Por lo que eres, exacto. Tú no haces cosas para hacer, ¿sabes? No hay nada que tú puedas hacer para tú poder ser un creyente, no. Como tú eres creyente y Dios te salvó, tú haces las cosas para agradarle a Él, pero no puedes añadirle un poquito más a tu salvación. Correcto. Porque tú eres salvo, entonces las haces. Amén. La pregunta 12 dice, ¿de qué manera la enseñanza de Pablo en este pasaje se diferencia de esta forma común de enseñar a los cristianos cómo crecer? Bueno, la idea básica en cada caso es animar a las personas, pues han muerto a su naturaleza pecaminosa, el pecado ya no tiene dominio sobre ellas, ahora tienen una nueva vida espiritual en Cristo y somos capaces por el Espíritu Santo de Dios de superar nuestro pecado. En otras palabras, en lugar de simplemente decirles lo que deberían hacer, deberíamos alentar a estas personas con lo que Dios ya ha hecho por ellas en Cristo y con cómo el evangelio ya las ha liberado de la esclavitud de sus pecados. La pregunta número 13 se abre para los hermanos y dice, ¿cómo aplicarías la enseñanza de Pablo en este pasaje a alguien que lucha con las siguientes cosas? Número 1, amargura y envidia hacia los demás, desánimo y una adicción. ¿Cómo aplicarías la enseñanza de Pablo en este pasaje a alguien que lucha con las siguientes cosas? Con amargura y envidia hacia los demás, con el desánimo o con una adicción. El que quiera contestar. Bueno, como yo le estaba explicando al muchacho, al hombre hoy, yo le dije que no depende de nosotros, que todo lo hizo Jesucristo en la cruz, que solo tenemos que venir a Él con un corazón arrepentido y pedir perdón, y que pongamos nuestra fe, estudiemos su palabra y pongamos nuestra fe y veamos cómo Él trabaja a través de su palabra, cómo nos transforma. ¿Sabes? Yo le dije, no, cuando tú quieres trátalo, lee la Biblia y pone en prueba lo que dice la palabra. No, tú no tienes que decir hacer lo que yo te diga, porque yo no te voy a decir lo que hacer. Como yo le dije, él me dijo, eso me gustó, que tú no me dices que no haga esto, que no haga esto, que no haga esto. Yo dije, yo no soy nadie para decirte a ti lo que no haga. Yo vea la Biblia y lee la palabra y la palabra mismo te va a cambiar y te va a hacer las cosas que son buenas y te va a confrontar con las cosas que tú haces que es mala.
uno lo que le digo que vaya a la palabra y que la confronte y que deje que la palabra haga el trabajo, porque no somos nosotros que hacemos el trabajo, sino la palabra de Dios. Amén. Cristal. Sí, yo creo que igual que Harling, pues exhortar a la persona a que, y como nosotros realmente, yo creo que es lo que hacemos, que es tratar de entender qué dice la Biblia acerca de ese pecado que tú cometes, porque es importante conocer al enemigo que nos enfrentamos, ¿verdad? Que son entender la raíz, entender cómo la Biblia nos enseña a batallar con ese pecado. Y además de eso, pues exhortarlo a que busque ayuda, consejería, que trate de hacerse accountable con otros hermanos, que realmente a veces nosotros compartir nuestras luchas con otras personas nos ayudan a que esas personas oren por nosotros, a que nos hagan preguntas de cómo estamos en relación a esos pecados. Eso. Ujú. Gloria, ya terminamos, ¿verdad? Sí. Yo le añadiría, ¿verdad? Esa contestación, cómo yo le aplicaría lo que Pablo dice en ese pasaje. A alguien que lucha con todas esas cosas, con una explicación correcta del Evangelio y lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo. Si la gente entiende realmente lo que es el Evangelio, y eso incluye quiénes somos nosotros, quién es Dios, qué es el pecado, y si tenemos un entendimiento correcto de esas cosas, yo creo que tenemos las almas correctas para poder luchar con cada uno de esos pecados. Solamente el Evangelio es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder vencer los pecados. No sé si tú querías añadirle algo. Lo que es interesante ver que a veces nosotros queremos utilizar otras estrategias y otras armas, ¿verdad? Para combatir muchas cosas, y se nos olvida que no hay algo más poderoso que el Evangelio. La misma Biblia llama, ¿verdad? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y como tú en muchas ocasiones predicando has dicho, creemos que no hace su efecto, ¿verdad? Pero no hace su efecto porque muchas veces lo que estamos predicando no es el Evangelio. Así que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y Dios no es mentiroso. Mira, permiso, yo quería decir algo bien rápido. Sí, que es bien. Ahorita estábamos hablando sobre la motivación. Oye, extraño a mi otra hermana aquí que no está en esta clase, ¿verdad? ¿Cortó clase, Jessica, hoy? No, ella está ahí. No, ella está ahí. Ah, es que no la... Oye, pues mira, que he extrañado en la clase, eso. No, que es triste que tú dices, wow, tú estás trabajando con este pecado y sientes que estás venciéndolo, y de momento encuentras otro y tú dices, y es otro, y es otro, y es otro, y es otro. Y entonces vemos que en nuestro corazón tú dices, Dios mío, de verdad necesitamos que llegue ese día, porque verdaderamente tenemos unos corazones que, bueno, por lo menos me pasa a mí, y yo me imagino que ustedes, que encontramos que decimos, Señor, pero si yo soy una persona que digo mal, de una persona y veo tantas cosas horribles en mi corazón, es triste. Pero gracias a Dios que nos permite reconocerlo. Recuerda que los textos de hoy deben animarnos a entender que hemos sido capacitados y que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, porque ya Cristo hizo, ¿verdad? Lo que nosotros no podíamos hacer, y tenemos la esperanza de que un día realmente ya no vamos a pecar más y seremos completamente libres de pecado. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Glorificados, amén. Así. La semana que viene, mira, cuadramos hoy, terminamos la clase de la semana pasada. Mira, permiso, que es que sinceramente yo tuve que trabajar con
entender que lo último que pasa en la Biblia es el final. Porque yo decía, Señor, es que yo me siento que yo soy tan y tan mala, y yo veo que yo soy tan y tan mala, que yo tengo terror que en el cielo yo sea mala, de verdad. Y cuando yo vi eso, no, porque es que uno dice, es que Señor, ¿cómo es que yo tengo eso en la mente y en el corazón? ¿Cómo es que yo soy así? Y gracias a Dios que la Biblia dice, no, ya en el cielo todas las cosas pasaron, no hay pecado. Nuevo, ya, todo es ya nuevo. no, exacto, ya no. Sí. Porque yo digo, yo llego a ser Eva y va a ser lo mismo, iba a ser lo mismo, pero qué bueno que ya en el cielo, pues ya eso no va a pasar. Así Me es. quería desahogar, gracias. Te va a Qué bueno. gustar te va a gustar el primer o la introducción del libro del viernes. No te lo pierdas porque habla bien cercano a eso que acabas de decir. Mira, Otro ok, anuncio. ahora sí vamos a terminar. Vamos a terminar. La semana que viene tenemos la última clase de esta serie, la clase número 7, y se llama Una iglesia guiada por el Evangelio. Hoy era una vida guiada por el Evangelio, y Glory tiene ahí las páginas puestas en la cámara. No. La semana que viene, una iglesia guiada. Pues no se pierda la semana que viene la clase y gracias a todos los hermanos que han estado con nosotros. Vamos a hacer una oración y terminamos, ¿ok? Señor, gracias te damos en esta noche una vez más por enseñarnos tu palabra, Señor, por entender el Evangelio y por ver tu gloria magnífica, Señor, a través de tu Evangelio y de tu sacrificio en la cruz por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que esto sea lo más importante para nuestras vidas, Señor, que podamos explicarle estas grandes verdades a todo aquel que se nos acerca, Señor, y que al hacerlo, Señor, las vidas entiendan realmente lo que tú has hecho por cada uno de ellos, Señor. Mira a mis hermanos que han estado jueves tras jueves en esta clase. Capacítalas cada día más, Señor, y bendíceles. Permítenos descansar en esta noche, Señor, y que tengamos un buen fin de semana, especialmente, Señor, el domingo, que honremos y glorifiquemos tu nombre en tu casa, Señor. Para gloria y honra de tu bendito y glorioso nombre te lo pedimos. Amén y amén. Dios les